para juramentarme como presidente de la República ante los representantes de la nación en las cámaras legislativas. En esta ocasión, mi tarea no será menor ni menos difícil que las 6 ocasiones anteriores, pero estoy consciente de que sabré cumplir mis deberes para con la patria y para con todos y cada uno de mis conciudadanos. Un juramento implica una invocación a Dios, a quien se toma como testigo de algo que se compromete a realizar un ser humano. En esta ocasión, por mi edad y por razones obvias, más cercano el día en que debo comparecer ante la presencia divina, este acto excluye todo sentimiento de vanidad y todo asomo de perjurio. Hoy se inicia para la República una nueva etapa. La iniciación de un periodo de gobierno en cualquier sociedad democrática despierta en la ciudadanía muchas esperanzas y genera en ella grandes expectativas. En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobres hay y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar. El mismo Jesucristo legitimó la pobreza cuando se dirigió a los pobres de espíritu y cuando saludó como bienaventurados a los que lloran. Estas palabras no quieren decir que la pobreza sea inevitable, sino que su eliminación en cualquier sociedad democrática tiene que ser obra de todos, pero principalmente de los pobres mismos. ¿Por qué Taiwán, por ejemplo, se ha convertido en unas cuantas décadas en un país próspero y casi en una potencia mundial? Porque ese es un pueblo que trabaja, un pueblo que ha hecho del trabajo no solo una religión, sino también un arte. Decía Martí que los que dirigen a los pueblos, sobre todo aquellos que se hallan en vía de desarrollo, no deben hablar de los que han hecho, sino de lo que se proponen hacer. No me hables de lo que has hecho en el pasado, sino de lo que está dispuesto a hacer en el porvenir, decía el apóstol de Jesús. De acuerdo con estas palabras, deseo hacer una síntesis de las obras que me propongo realizar en este corto periodo de transición de apenas 2 años, de un máximo de 2 años.
propongo, en primer término, construir a partir de pasado mañana la presa de Monción Mao. La obra ha sido ya contratada después de un concurso público por el consorcio Agremán Conde Fenosa. Esta obra de suma importancia para esa región irrigará 7.340 hectáreas, es decir, irrigará 345 tareas, 345.000 tareas. Además, incorporará a nuestro sistema energético la cantidad de 140 millones de kilovatios al año. La obra tendrá también importancia suma porque garantizará agua potable a la ciudad de Montecristi, a Guayubín y a todas las poblaciones intermedias. En segundo lugar, me propongo construir en este corto periodo de transición de apenas 2 años la extensión del aeropuerto de Arroyo Barril para hacerlo apto para toda clase de vuelos internacionales. Es una obra impuesta por el prodigioso desarrollo que ha adquirido la provincia de Samaná, uno de los polos turísticos más hermosos del sector antillano. En tercer lugar, me propongo reconstruir todos los muelles y los principales puertos del país, especialmente el de San Pedro de Macorís. El de Barahona y el de Manzanillo. El área portuaria de Puerto Plata comenzará a ser rehabilitada en las próximas semanas con el dragado del puerto, contratado con un consorcio holandés y dominicano. Desde hace muchos años acaricio la idea de que el puerto ideal para Puerto Plata debe ser construido en Maimón, porque allí existen todas las condiciones y todas las facilidades necesarias para el establecimiento de un establecimiento portuario de primera categoría. Una hoya con suficiente profundidad para recibir barcos de gran calado. Protección natural contra los riesgos de las borrascas y las grandes mareas. Y otras muchas facilidades que hacen de ese sitio de Maimón el lugar ideal para la construcción del puerto que esa región necesita por ser uno de nuestros primeros edenes naturales. El puerto de Maimón, si se construye una autopista como la que se hace actualmente entre Santo Domingo y San Cristóbal, con una extensión de apenas 6 o 7 kilómetros de la sede principal de la provincia, es el puerto ideal y menos costoso, como ha ocurrido con Arroyo Barril en la provincia de Samaná. El tiempo dirá si tenemos o no tenemos razón, como en caso de muchas obras que hemos emprendido y que no han contado con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía. En cuarto lugar, me propongo construir el envase Río Blanco Presa de Rincón. Este envase o este trasvase requiere la construcción de un túnel de 11 kilómetros, pero dará la posibilidad de aprovechar hasta el máximo las aguas turbinadas de la presa de Rincón, de la presa de Río Blanco, para suministrar agua potable
a la provincia de San Francisco de Macorís, a Salcedo y a toda la zona noroeste de la provincia de La Vega. Otro envase que me propongo también construir es el envase Río Blanco, Guayacanes. Este trasvase también permitirá suministrar agua potable a muchas poblaciones y además garantizará el riego de una extensa área del territorio dominicano. Este programa de construcciones, quizás demasiado ambicioso, culminará con el trasvase que garantizará a la provincia de Elías Piña una extensa área irrigable. También el envase o el trasvase del PRIN, que aprovechará las caídas que hay en el sistema de riego del Yaque del Norte, en los sitios denominados brazo derecho, Maimón y Guayacanes. La primera caída tiene una altura de 23.96 metros, la segunda una altura de 42.86 metros y la tercera una altura de 36.45 metros. Pero la construcción más importante de este programa es la de la construcción de la paz y la armonía que necesita hoy la familia dominicana. Esta última construcción no puede ser obra exclusiva mía, tiene que ser obra de todos sin excepción, para beneficio de todos. Concibo la paz como un estado físico y espiritual que reposa, como quería el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, en el respeto tanto en el orden nacional como el internacional al derecho nacional. Formalmente, señoras y señores, he concluido. Sin embargo, pido permiso a esta concurrencia para referirme a algunos temas de actualidad, fuera de récord, como dicen los En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos.
asuntos domésticos de la República Dominicana. ¿Qué pasa hoy, me pregunto yo, en el mundo con la República Dominicana? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando nos obliga a todos los dominicanos a hondas reflexiones. Voy a mencionar algunos datos significativos sobre los cuales llamo también la atención de todos mis compatriotas. En el contrato que se firmó recientemente para la cancelación de la deuda pública con empresas privadas, principalmente norteamericanos, se insertó la siguiente cláusula. Cito: este contrato se ejecutará en los mismos términos, aun en el caso en que la República Dominicana concierte pactos de integración económica con otros países y en el caso en que la República Dominicana se fusione con otro país del hemisferio. Este contrato fue sancionado por el Congreso Nacional. Me ha extrañado muchísimo que ni los diputados ni los senadores hayan fijado su atención en esa cláusula, que pasó para todos inadvertida. Otro dato. Otro dato también significativo. El 27 de diciembre de 1984, bajo el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, el gobierno británico suprimió su embajada y su representación consular en la República Dominicana. Pocos días después, el Foreign Office declaró ante el Parlamento de su país que la supresión había obedecido a razones económicas y que también se había suprimido la embajada británica en la capital de Laos. ¿Para qué? Eres el centinela de la independencia y de nuestra identidad nacional. Pero Laos tiene apenas en su capital 200.000 personas, 200.000 habitantes, mientras que la nuestra tiene 2 millones. Para obtener una visa durante ese lapso, habría que trasladarse a Puerto Príncipe o a otro país extranjero. Es extraño este dato porque fue seguida la conducta de Gran Bretaña por el Canadá, que suprimió también en nuestro país su embajada y su consulado rentado. Durante mucho tiempo había que ir a Puerto Príncipe para obtener una visa para ese país, o por cualquier operación comercial u otra del mismo género. Para mí, me llama a profunda reflexión, como debe llamarlo a todos los dominicanos, porque Gran Bretaña es un país habitado por gente pragmática, un país que se precia de decir que en el mundo solo existen 2 razas, la raza inglesa y la raza humana. Deseo ahora referirme a otro hecho
de poca importancia, pero que está íntimamente vinculado a la crisis postelectoral. En los últimos días se han registrado varias alzas en la prima de la moneda dominicana en relación con la divisa norteamericana. Algunos economistas, varios de sólida reputación como Udo Guiliane Curi, atribuyen esas alzas y bajas a la aparición en el mercado nacional de las emisiones inorgánicas. Dudo que eso haya podido ocurrir, porque aquí todos saben que el gobierno es opuesto a ese tipo de emisiones. Contamos con la experiencia de los días en que la inflación nos azotó severamente. Además, el gobierno ha hecho clara su política sobre este aspecto y paga la deuda pública mediante el envío al Banco Central mes tras mes de los que se recauda por concepto de los impuestos sobre la gasolina y sobre todos los hidrocarburos. Además, con el producto de lo que se recauda por vía del retorno cambiario, es alrededor de una suma de 209 o de 211 millones de pesos mensuales. No hay pues razón alguna para que en el país se emitan emisiones inorgánicas, para que caigamos en el gran pecado que cometimos en años ya pasados. Otro hecho relacionado también con la crisis postelectoral y que ha causado preocupación en algunos sectores, sobre todo en los comerciales y en los empresariales, es la aparición o el descubrimiento de un supuesto déficit fiscal. Este déficit, sobre la pista del cual nos hallamos, se debe necesariamente a un descuido o a una negligencia imputable a la Contraloría General de la República, a la Tesorería Nacional y a la Dirección General del Presupuesto. No tiene nada que ver absolutamente con el manejo del Fondo 1401, que dirijo yo personalmente y que controlo yo personalmente. Se debe, en caso de que exista, a un abuso de las cargas fijas del Estado, sueldos, subsidios, pensiones, jubilaciones, etc. Sin embargo, y de todas maneras, no hay motivo para la preocupación, porque el gobierno mantiene en el Banco de Reservas de la República, depositario de los fondos del Estado, la suma de 1.002 millones de pesos. Esa suma de 1.002 millones de pesos es suficiente para enjugar cualquier déficit que se produzca en la administración pública. No hay, pues, motivo para preocupación, pero sí debe tomarse en cuenta la recomendación que he hecho insistentemente sobre la necesidad de que todos los meses o por cada lapso de 3 meses se concilien los libros de la Contraloría General de la República con los libros del Banco de Reservas, con los libros de la Tesorería Nacional, con los libros de la Dirección General del Presupuesto. Tenemos, en una palabra, una administración clara y sólida. No hay motivo de preocupación en ese aspecto. El país avanza y construye con recursos propios obras que otros no hubieran jamás construido si no apelan al crédito internacional, al crédito internacional. Debo hacer una última observación. En mis conversaciones con el máximo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, doctor José Francisco Pella Gómez, en los últimos días, hemos coincidido en cuanto a la necesidad de que se reúna en un momento adecuado una constituyente
que introduzca en la Constitución de la República las reformas que sean aconsejables. Esas reformas deben hacerse con prudencia y previo a un estudio hecho por técnicos en la materia, por juristas dominicanos de reconocida capacidad y de reconocida imparcialidad. Esas reformas tenderían también, a través de esa constituyente, a suprimir algunas cosas que se incorporaron a la Constitución de la República en la última Asamblea Revisora. Por ejemplo, la que se refiere al porcentaje de un 40% para los ganadores en la segunda vuelta de las próximas elecciones. En todos esos puntos y en otros de la misma índole, coincido totalmente con el máximo dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y creo que ambos, de común acuerdo, podemos llevar a cabo las reformas que el país necesita para afianzar su democracia y para seguir la corriente hoy imperante en el mundo sobre la convivencia pacífica y sobre la convivencia civilizada.